Muy bien, hoy vamos a estudiar un capítulo de la Biblia muy usado por los hermanos católicos para ellos dar a creer que la iglesia católica es la iglesia verdadera o la iglesia que Jesucristo fundó. Vamos a ver ese pasaje que tanto usan ellos en Mateo capítulo 16 y versículo 18, ¿verdad? Pero primero lo vamos a leer del versículo 13. Dice la versión católica, vamos a usar esta Biblia. Dice, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿El Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, feliz eres, Simeón Barjona, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Okay? Entonces ahí es donde viene el verso 18, donde dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Así dice, ¿verdad? Entonces, aquí, para comenzar, no vemos que diga que es la iglesia católica, la iglesia verdadera. Entonces, cuando Jesucristo le dice a Pedro, feliz eres Pedro, porque no te lo enseñó carne ni sangre, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo, y le dice, y ahora te digo yo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién? Sobre Cristo, porque Cristo era la piedra angular, ¿verdad? Vámonos al libro de Efesios, ¿verdad? Vamos a ver a Efesios capítulo 2 y en el versículo 20, aquí nos vamos a dar cuenta cómo es que Jesús es la piedra. Mire lo que dice, verso 20. Ustedes son la casa dice, cuyas bases son los apóstoles y los profetas, y cuya piedra angular es Cristo. En él todas, mire, en él toda la construcción se ajusta y se alza para hacer un templo santo en el Señor. Mire, entonces aquí vemos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo mismo, porque Él es la piedra o Él es la roca. Entonces, aunque Pedro se le haya se le haya dicho que era piedra, porque todos los apóstoles eran piedra de la fundamento de la iglesia de Jesucristo. ¿Ya? Primera carta de Pedro, capítulo 2 y su versículo 8 nos enseña lo siguiente. Y dice, y, y también dice, contra esta piedra tropezarán y contra esta roca caerán y tropezarán en ella. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo, la piedra y la roca. Ahora vámonos a Mateos capítulo 16 verso 22, cuando Jesucristo le estaba diciendo a Pedro lo que le iba a suceder. Miren lo que dice el 22. Pedro lo llevó aparte, ¿verdad? Y se pusieron
a, re- a reprenderlo, diciéndole: Dios te libre, Señor, no nos pueden sucederte estas cosas. Pero Jesús volvió y le dijo: detrás de mí, Satanás, tú me harías tropezar. Aquí, despuesito, Jesús ya le dice a Pedro, porque Pedro lo quiso reprender: Señor, no te pueden pasar estas cosas, ¿verdad? Y aquí Pedro le dice: apártate de mí, Satanás. Aunque Pedro, nosotros sabemos que todos los apóstoles se les había dado autoridad para ejercer eh, lo que es milagros, lo que es echar fuera demonios, sanar enfermos, sanar ciegos, paralíticos, pero no para perdonar los pecados, porque solamente Jesucristo los perdona. Entonces, la característica de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, es esa iglesia que se apega a la Biblia, que no enseña rosarios que no están aquí, que no anduvieron adorando imágenes ni dándoles culto a los ídolos. La iglesia de los apóstoles es la iglesia que no bautizó niños. La iglesia de los apóstoles tampoco ellos mismos, los apóstoles, hablaron de una Trinidad, porque aquí no aparece en la Biblia la palabra Trinidad. Entonces los apóstoles hablaron y enseñaron la sana doctrina que Jesucristo les había encomendado. Por eso vemos que Jesús les dice: vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas de salvación. El que crea y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y este evangelio, Mateo 24:14, será predicado por todo el mundo para testimonio a las naciones, y después vendrá el fin. Entonces ahí las fuerzas del infierno no van a prevalecer contra el cristianismo ni contra los evangélicos. ¿Por qué? Porque está escrito en Mateo 16:18 que las fuerzas del infierno no iban a prevalecer en contra de ella. ¿En contra de quién? En contra de esa iglesia que Jesucristo fundó, pero que no es la iglesia católica, ni tampoco son los testigos de Jehová, ni son los adventistas. Entonces, recordemos que dice la Biblia que Dios ya no mora en templos hechos de manos de hombres, sino en el corazón de las personas. Jesucristo mismo dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que si tú estás pensando que Jesús fundó o llamó iglesia a 4 paredes, estás equivocado, porque eso se llaman casas de oración, no se llaman iglesias. La iglesia eres tú. Por eso debemos de vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Jesucristo dice que Él es la cabeza de la iglesia, como el marido es cabeza de su esposa. Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia, eso quiere decir que Jesucristo es la piedra angular, no es Pedro, sino que es Cristo. Así que Pedro, él murió sin saber que lo habían nombrado papa, porque no aparece por ninguna parte de la Biblia. Son puros mitos y ritos, tradiciones de los hombres que han inventado todo ese tipo de enseñanzas para ponerles una venda a las personas y que crean en algo que no está en este libro. Jeremías 17:5, ahí lo puede leer. Dice que es anatema el hombre que confía en otro hombre y que en él pone su confianza. Así que nosotros debemos poner la confianza en Dios, en Jesucristo, ¿vea? Así que bendiciones, nos vemos en la próxima. Chao, chao.